En Miami nos acompaña Frank de Varona, él es analista político, trabajó en la campaña de Donald Trump. Señor Varona, muy buena tarde, gracias por estar aquí. Gracias, Idania. Buenas tardes a todos los oyentes del Canal de las Américas también. Y quiero saludar a Luis Montes, consultor político demócrata. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania. Buenas tardes, Frank. Buenas tardes a la audiencia. Vamos a comenzar, quiero revisar con ustedes varias frases importantes del discurso, pero antes de colocar alguna, vayamos a que fue un discurso de alguna forma nacionalista, pidió unidad, pidió trabajar en conjunto para hacer de Estados Unidos un país grande de nuevo. Con esto terminó, ha sido su frase de toda la campaña. Y quiero preguntarle a ambos, ¿cómo hacer un Estados Unidos grande, fuerte? ¿Cómo hacer una sola nación con esta división con que ha comenzado su primer día en el gobierno? Señor de Varona, comienzo con usted. Bueno, una forma de hacer eso es trayendo prosperidad a esta nación. Durante décadas en diferentes partidos que han gobernado, hemos tenido las multinacionales que se han llevado las fábricas fuera de Estados Unidos. Aquí la clase media ha sufrido mucho en eso. Este presidente ha querido, bueno, antes de ser presidente, inclusive cuando era presidente electo, logró que la Ford, la Fiat Chrysler y la General Motors, en vez de llevarse fábricas a México, las van a hacer aquí, la Cadillac también. Ha logrado que inversionistas de China y de Japón inviertan aquí para crear trabajos. Eso es algo que lo dijo muchas veces en este discurso inaugural, lo dijo en su campaña. Él piensa que hemos sufrido mucho con estos tratados de libre comercio, que se han llevado fábricas para otros países como China, de Asia, de otras partes del mundo, y cada vez hay menos empleo. Y él, eso fue lo que lo hizo tener victoria contra 16 republicanos políticos, y por supuesto con la candidata Hillary Clinton, el hecho de que él capturó esa frustración de muchos obreros americanos que habían sido clase media y ahora están más empobrecidos que nunca, porque estos trabajos se han ido de esta nación y tenían buenos trabajos, 20, 25, 30 dólares la hora, y se han ido esas fábricas para otros países donde los obreros ganan mucho menos. Así que eso es una cosa que yo creo que él va a hacer y que va a ser muy importante para fortalecer la economía. Si él tiene triunfo en eso, todas las personas que protestan, todas las personas que no les gusta a Donald Trump, van a cambiar de opinión, si hay prosperidad en esta nación. Luis, voy contigo. Luis Montes. Bueno, Dania, me parece que hoy vivimos un momento difícil, como tú bien lo decías, es un momento polarizado, es un momento de división, donde el discurso del presidente, del recién juramentado presidente Trump, dejó mucho por saber. Básicamente lo que usó su discurso de campaña y simplemente ocupó un diccionario de sinónimos, cambió un par de palabras, ¿verdad? Y básicamente siguió con la división. En lugar de tender puentes, en lugar de tratar de... Él ya es presidente, aquí ya nadie está corriendo. El tiempo de hacer política ya pasó, ahora es el tiempo de gobernar. Y como tanto, él está obligado a tender esos puentes para que aquellos que no votaron por él, que es la gran mayoría de Estados Unidos, entonces simplemente tiendan a trabajar con él. Hay que tomar en cuenta que el Congreso, si bien es cierto, son mayorías, pero hay una gran diferenciación entre republicanos en estos momentos, y creo que eso es algo que todavía está por verse, que tanto él va a poder dominar esas dos cámaras. Él creo que tiene que enfocarse en eso, si bien es cierto, ese discurso populista lo pudo haber dicho un Maduro, lo pudo haber dicho una Cristina Kirchner en Argentina o cualquier populista, Evo Morales en Bolivia, pero esto ya no es tiempo del populismo, ahora es tiempo de gobernar, y ya estas ideas, de hecho el mercado accionario cayó con el discurso porque no le gustó, al final levantó 94 puntos, pero el momento que él estaba dando el discurso estaba cayendo porque simplemente las medidas proteccionistas que él estaba proponiendo en el discurso
discurso de las que estaba hablando a grandes rasgos, simplemente es algo que no ayuda a la economía. Sí. Y eso es algo que los mismos republicanos lo saben. Quiero antes que sigamos con los temas económicos y un par de aspectos más, les quiero pedir que seamos un poco más breves en la respuesta para poder ir a más temas. Pero Luis Montes menciona algo que me hace recordar una escena del día de hoy. Luis refería a los puentes que como presidente Donald Trump tiene que tender. Y quiero compartir con ustedes la escena donde el presidente Trump pide un aplauso para el expresidente Clinton y para la secretaria Hillary Clinton. Yo quiero este momento particular. Saben, hay algo que quiero decir, porque me sentí muy honrado, muy honrado, cuando supe que el presidente Bill Clinton y la secretaria Hillary Clinton iban a venir hoy. Y creo que es apropiado que ustedes se levanten. Me gustaría que se levanten. Fue un importante gesto, y ya que Luis hablabas de puentes, quiero comenzar ahora contigo. ¿Es un puente importante este gesto de hoy? Hay que recordarle, Dania, que esto se dio al momento del almuerzo y no se dio al momento de la toma de posesión, ¿verdad? Que eso es una diferenciación bien clara, porque si bien es cierto en la toma de posesión, digamos, la nación entera estaba poniendo atención, en el almuerzo es algo más privado, es algo que ofrece el Congreso, que sí, el gesto yo creo que se debe de aplaudir, pero es de los pocos presidentes que no ha hecho mención o por lo menos agradecido o de alguna manera demostrar eso que demostró en el almuerzo durante su discurso. Lo hizo el presidente Bush 43 con Al Gore, lo han hecho el presidente Clinton con el presidente Bush 41, lo hizo Obama con McCain. Es alguna tradición y eso simplemente no se da. Él simplemente habló de una posición bastante aislacionista de parte de Estados Unidos, sí. Y mirando hacia adentro, ¿verdad? Pero Luis, fue un gesto, es verdad, fue en un almuerzo y fue en un almuerzo privado, pero evidentemente era un gesto que iba a hacerse público porque lo han reproducido todos los medios del mundo. Y quiero decir que también agradeció al presidente Obama y a Michelle Obama en lo que fue la juramentación por haber colaborado con una transición pacífica importante. Son palabras del presidente Trump. Señor Barona, me voy con usted. ¿Son gestos importantes? ¿Cree usted que una cosa fue Trump candidato y otra sea Trump presidente? Bueno, el gesto claro que es importante y él elogió, como usted acaba de decir, al presidente Obama y a la primera dama y la transición pacífica que hicieron ellos. No así todos los demócratas nacionales de esa forma. Hubieron 60 legisladores demócratas que rehusaron participar en la inauguración. Cuando los republicanos perdieron las elecciones del 2008, y las 4 años después la que perdieron, ningún republicano rehusó participar en la inauguración de un presidente, porque esto no es un halago al presidente, es un halago a la democracia de Estados Unidos y que llevamos 45 presidentes que se han transferido pacíficamente de transición de un partido a otro partido. Y eso es la gran democracia, así que yo creo que fue muy desafortunado que 60 congresistas demócratas rehusaron participar en la inauguración. Eso no sucedió nunca con ningún republicano, aunque perdieran las elecciones, todos participaban, y eso es lamentable que haya sucedido. Quiero ir ahora a una frase del presidente Trump, cuando aseguraba que Estados Unidos va a renacer de la miseria. No permitan que nadie les diga que no se puede hacer. No hay ningún reto que pueda estar a la altura de la determinación de los Estados Unidos. Vamos a ser prósperos y vamos a triunfar de nuevo. Nosotros estamos en el nacimiento de un nuevo milenio, listos para sacar ahí los misterios del espacio, liberar a la Tierra de las miserias de la enfermedad y recolectar las energías y las industrias y las tecnologías del mañana. Un nuevo orgullo nacional estará con nosotros, nos levantará y va a sanar nuestras divisiones. Es momento para recordar que toda la sabiduría
de nuestros soldados que nunca olvidarán que ya sea que seamos afroamericanos, oscuros o blancos, todos tenemos la misma sangre roja de los patriotas. Su voz, sus esperanzas y sus sueños van a definir nuestro destino estadounidense. Y su coraje. Esto es parte de lo que decía el presidente Donald Trump en relación a la economía. Renacer de la miseria, reconstruirse. Yo quiero algunas cifras que tengo en la mano y me gustaría compartir con nuestros dos invitados porque me parece importante. Barack Obama en 2007 tenía o encontró 7.8 de desempleo y en el 2016 el desempleo está en 4.8. La confianza del consumidor en 2009 era de 37.4 y en el 2016 es de 113.7. El nivel de pobreza en el 2009 en los Estados Unidos, según estadísticas oficiales, era de 37.4 y en el 2015 de 43.1. Reconstruir a nivel económico, es decir, ¿es esta o estas cifras muestran de alguna manera esa miseria de la que ha hablado el presidente Trump? Luis, comienzo contigo. Bueno, yo creo que habría que ir un poco más allá, Idania, y quizás hablar sobre, de hecho, era 9.1 el desempleo en el 2009 cuando el presidente Obama toma posesión y ahora es el 4.7, 4.8%, es decir, casi 5 puntos porcentuales, los menores. De hecho, el presidente Obama adhirió más de 9, o durante la administración del presidente Obama se adhirieron más de 9 millones de empleos y son más de 80 cuartos ¿verdad? Cuartos económicos en los que se ha subido, en los que se ha estado creciendo la economía. Creo que eso es algo importante. También es importante recabar que el 13% de los homicidios ha bajado y él habló acerca de las pandillas y todo eso. Nadie está negando que no hay homicidios. Chicago es una ciudad en caos. Hay ciertas otras ciudades donde el caos se mantiene, pero en general, en números generales, creo que es importante remarcar, y esto es lo que es lo mismo, verdad, que hemos venido viendo de la retórica republicana. Creo que es bueno aceptarlo. Aquí no hay que construir, no hay que reconstruir, porque o básicamente hay que reafirmar alguna de las o cambiar alguna de las políticas que Trump, como él ha ganado como presidente, tiene el derecho y es su prerrogativa hacerlo. Pero en términos generales, como usted bien lo mencionaba, Idania, los números van subiendo y favorecen y son positivos bajo la administración Obama. Voy con el señor Fran de Varona. ¿No sería cuestión de construir, de ampliar beneficios, de mejorar la economía? ¿No es con estas cifras algo exagerado hablar de miseria? Bueno, no es exagerado porque hoy en día hay menos personas en la fuerza laboral que hace 25 años. Porque esas cifras de desempleo no son reales. La administración de Obama decía que mucha gente ya no busca empleo y entonces lo borraban del desempleo. Las cifras reales son mucho mayor de 4%. Nada más que tiene que ver la fuerza laboral de esta nación, que ha aumentado la población muchísimo y sin embargo hay menos personas trabajando hoy en día que hace 30 años. Y eso hay más personas recibiendo sellos de alimentos porque están en el nivel de pobreza que antes de que él tomara la posesión. Muchas personas han sido abandonadas en esta economía. Han prosperado quizás algunas, las multinacionales han hecho dinero, etcétera, pero hay mucho descontento. Eso fue lo que le dio la victoria a Donald Trump en estados que votaban demócrata como Pensilvania, como Michigan, como Wisconsin. Eran estados que siempre votaban por los demócratas y votaron por Obama 2 veces en esos estados, pero debido a que la clase media se está destruyendo porque los empleos se están evaporando, a ese gran descontento fue lo que respondió a la llamada de Donald Trump a trabajar para que las fábricas se queden aquí, o si se han ido, que regresen, bajando los impuestos a las corporaciones para que inviertan en la nación. Así que ese descontento que hubo
fue lo que le dio la victoria a él en estados que votaban demócratas durante muchos años. Luis, las estadísticas son claras. Yo creo que hay que ver los índices y por más que uno quiera negarlos, los índices son los índices. Que uno los puede cocinar y todo eso, eso ya es cuestión, ya es subjetivo, pero al final los 19,000 puntos, casi 20,000 puntos con los que está el Dow, el desempleo, el número de empleos creados, creo que eso y el índice del consumo, la confianza del consumidor, todos esos son índices ciertos y verídicos y que se pueden medibles, y ahí están. Y no quiero, bueno, quisiera tener tiempo para hablar con ustedes de varios aspectos, pero el tiempo en televisión ya sabemos cómo es. Pero hay un punto, y recordé una frase del expresidente colombiano Andrés Pastrana, que estuvo con nosotros en la primera parte del programa, que decía que no había ningún hispano o de origen hispano en el gabinete del presidente Trump, y que eso era una señal que los símbolos eran muy importantes en los gobiernos y en los presidentes. ¿Cómo interpretar esta ausencia de hispanos, señor Varona? Yo creo que eso es un error de Trump, de no haber nombrado un hispano al gabinete. Habemos 55 millones de hispanos que vivimos en los Estados Unidos y él debía haber nombrado uno al gabinete. Estuvo considerando uno para secretario de Agricultura, un mexicano-americano que era vicegobernador de California, pero después optó por otra persona. Yo creo que eso no lo debía haber hecho él, debía haber nombrado obviamente a un hispano. Luis. De hecho, era la noche en la cena que tuvo con uno de muchos de los contribuyentes en la estación de tren de Washington. Él se burlaba de ese hispano que había aplicado para ese trabajo y él dijo que lo había entrevistado varias veces, pero que al final Perdue, el exgobernador de Georgia, aunque no dijera siempre lo correcto, pero que él conocía sus granjas y que como tal era. Eso es simplemente lo que Trump piensa de los hispanos y eso es básicamente el nivel de importancia que tendremos en esta administración, por más hispanos que ahora que han dicho que lo apoyaron y que hicieron, verdad, que trabajaron en su campaña, simplemente Trump no los toma en cuenta y simplemente para él no importan. Y lo más importante y lo más claro es que simplemente ni siquiera los ha puesto en el gabinete de gobierno. Pues quiero agradecer a nuestros dos invitados por estar con nosotros estos minutos. Luis Montes, consultor político demócrata, Fran Varona, analista político de tendencia republicana, trabajó con la campaña de Donald Trump. Muy buenas tardes a ambos. Gracias por acompañarnos estos minutos. Muchísimas gracias.